Empezamos la sesión de hoy, que va a estar iniciada por el doctor Leonardo Linker, que va a presentar un tema que está previsto en el programa, un abordaje sobre cuestiones de equidad de salario, que va a continuar a mitad de mañana con el profesor Iván sobre las especializaciones, y que va a finalizar con la presentación de la profesora Margarelli sobre el concepto del despido especialmente justificado o despido abusivo. El doctor Leonardo Linker es profesor universitario, fue presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo, tiene destacada muy activa actividad profesional, y va a hacer esta presentación sobre la base de un trabajo de investigación que realizó conjuntamente con la profesora Margarelli y un equipo de jóvenes colegas, que se vio plasmado en un libro publicado precisamente por Thompson, en el que se hace una muy completa reseña y sistematización de la jurisprudencia sobre estos dos temas que hoy ellos dos van a presentar, el tema del salario y el tema que agradecemos a Leonardo para que encargue la presentación. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a Thompson por la invitación y felicitaciones a Mario por la organización y haber previsto esta jornada, que la verdad que tiene tres temas de gran utilidad. Como decía Mario, en el tema del salario, lo que yo voy a hacer es una presentación que está de alguna manera una suerte de resumen de funciones jurisprudenciales basados en este libro de la ley, en el cual nosotros recopilamos, junto con la doctora Margarelli y yo, coordinamos el equipo con otro conjunto de abogados, jóvenes de carreras laborales de video y estudiantes y algunos egresados, donde se preservó jurisprudencia en materia de salario, en materia de despidos, del año 2005 al 2015. Se llevó la base de la nacional, se preservó la Constitución General y la Convención de la Ley, y también la Convención de Derecho. Incluso en algunos temas se llevó a sentencias en 2016 de forma de tratar de actualizar. Lo que tratamos de obtener de ahí fueron criterios o conceptos de los distintos, qué dice la jurisprudencia sobre distintos conceptos, en qué hay criterios alineados, en qué hay diferencias, para tratar de sacar lo que los americanos llaman reglas jurisprudenciales. Lo que yo hice, lo que yo presento el día de hoy un poco es las conclusiones de ese trabajo sumado a un aporte teórico de opinión o de cuestionamiento a la jurisprudencia. Como ustedes saben, en materia de salario nosotros no tenemos un concepto general regulado en el derecho, no tenemos una norma que nos diga qué es el salario con carácter general, pese a ser un concepto que es eje de nuestra disciplina, porque bueno, es uno de los elementos del contrato de trabajo, determinar o definir además que una partida tiene carácter salarial, nos determina una serie de consecuencias, ese efecto cascada que provoca invocarte a los salarios, incidencia en otros créditos laborales, las normas de protección, es decir que la calificación de algo como salario es especialmente relevante en nuestra disciplina, sin perjuicio de lo cual no tenemos una definición general de carácter legal. Sí tenemos algunas definiciones entre salario y algunos efectos. Tenemos la ley de aguinaldo que da un concepto de salario a los efectos del aguinaldo. Tenemos el Convenio Internacional número 95 de OIT que da un concepto de salario a los efectos de la protección, pero no un concepto general. Por
Cuando uno empieza a estudiar este tema, se da cuenta que lo que la jurisprudencia ha hecho es convertir en una suerte de definición de rango, yo diría que hasta altura supralegal, la definición de PLA. Es decir, que uno encuentra que la definición que PLA hizo del concepto de salario, que presentó en su tesis El salario en Uruguay, que después recogió en el curso de Derecho Laboral y que después redefine en el año 73, es la definición que nuestra jurisprudencia, además de la doctrina, han tomado como concepto general de salario. Y PLA nos dice que el salario es el conjunto de ventajas económicas que el trabajador recibe como contraprestación por su trabajo. Estado en relación de dependencia. Y este concepto de PLA surge en dos elementos que yo creo que son importantes para sostener que algo es salario o para cuestionar su partida, y que a veces la jurisprudencia no analiza con suficiente detalle, y es que para que una partida tenga de naturaleza salarial debe reunir simultáneamente esas dos condiciones de la definición. No alcanza con que algo sea ventaja económica para que adquiera carácter salarial. Para que tenga carácter salarial, esa ventaja económica debe tener además carácter contributivo. Si deben darse las dos condiciones en forma simultánea, ser ventaja económica que yo recibo como contraprestación por el trabajo. Y si estos dos elementos no se dan en conjunto, la partida podrá ser un beneficio salarial, laboral, pero no va a ser salario, y eso va a permitir determinadas o no determinadas situaciones. En algunos casos la jurisprudencia ha atendido al respecto. En este trabajo no se analiza, creo que hay una sentencia nomás relevada, que lo toma en consideración, por ejemplo, con los pasajes que reciben los trabajadores que trabajan en compañías aéreas, compañías de aviación, donde tienen derecho a viajar gratis, derecho a pasajes de cortesía, y sin embargo la jurisprudencia ha dicho eso no es salario. Y no hay duda que viajar gratis o tener la posibilidad de viajar a un costo muy reducido es una ventaja económica, y que es parte del atractivo a veces que puede tener trabajar en una compañía aérea. Sin embargo, la jurisprudencia ha sostenido mayoritariamente que no es salario porque le falta ese segundo aspecto, le falta el carácter contraprestativo. Sí se recibe como ventaja económica, sí se recibe obviamente por el hecho de ser empleado en una determinada compañía de aviación, pero no se sirve como pago por el salario, no se sirve como contraprestación por el hecho de trabajar. Las otras dos notas que la incluye en la definición son las notas de habitualidad y permanencia, que formaban parte de la definición original de salario en la especie de PLA, y luego en el año 73 la saca esas notas de la definición y las reserva para aquellas partidas que presentan dudas respecto a su naturaleza y que podrán devenir salarial en la medida que se tornen habituales y permanentes. Esa regularidad y permanencia va a ser lo que a estas partidas le va a dar carácter salarial. El ejemplo más clásico son las gratificaciones, que en los extraordinarios no son salarios y cuando se vuelven regulares y permanentes adquieren la carácter. Vamos a ver que la jurisprudencia toma también este concepto, lo analiza y le da algunas precisiones respecto a esa regularidad y permanencia. Si uno analiza y presta atención a esta redefinición que hace PLA del concepto de salario, parece correcto el haber citado estas notas, porque no hay duda que hay partidas que son salarios puramente con independencia de su regularidad. Es decir, si yo entro a trabajar y trabajo un día, aunque sea el sueldo de un día y no lo reciba más porque el mismo día me despidan, es claro que esa partida que estoy percibiendo es de contraprestación por mi trabajo y va a ser salario con independencia de que no tenga las notas de regularidad y permanencia. Entonces, de esta definición que decíamos que toma PLA, que desarrolla PLA, es la que vamos a ver que en nuestra jurisprudencia se alinea, y donde empiezan a aparecer diferencias no es en el concepto de salario, sino en cómo se concreta o cómo se baja
esa definición a determinadas partidas. Y ahí es donde uno empieza a ver que la jurisprudencia tiene criterios de alguna manera disímiles o que empiezan a apartarse de este criterio. Lo primero que parece interesante analizar es cuál es el valor que las partes tienen para definir la naturaleza jurídica del beneficio. Es decir, si las partes pueden definir que algo es o no es salario en el marco del contrato de trabajo. ¿Qué facultades tienen para ello? Porque concluir si sí o no, bueno, va a permitir o no determinado margen a la autonomía privada de uno. La jurisprudencia parece alineada en forma uniforme en el sentido que esta adjudicación de naturaleza jurídica no puede ser hecha por vía de contrato de trabajo, que no son las partes en el contrato de trabajo que lo pueden hacer. Pero distinta es la situación cuando se empieza a mirar el valor de la autonomía colectiva. Es decir, si se puede o no, por vía del convenio colectivo, definir que algo es salario o no lo es. Y en este sentido, a mí la verdad que me resultó llamativo que parecería que la jurisprudencia se alinea a darle posibilidades a la autonomía colectiva para dar esta definición. Acá hay una postura restrictiva clara que es del Tribunal de Apelaciones de primer turno. El Tribunal primero dice no puede la autonomía colectiva, el convenio colectivo no puede definir la naturaleza jurídica de un beneficio, y dice un rubro es o no una partida, es o no salario, en función de su adecuación al concepto. Si la partida se encuadra en el concepto que acabamos de detallar, la partida va a ser salarial. ¿Y por qué dice esto el tribunal? Porque dicen que la irrenunciabilidad no se limita a recibir el salario, es decir, no se limita a la posibilidad de decir yo no puedo renunciar al salario, sino que el principio de renunciabilidad va más allá de eso y refiere, sí obviamente a la percepción del salario, a su cuantía y a la asignación de la naturaleza jurídica. Entonces, no podrían las partes, porque estarían vulnerando el principio de renunciabilidad, establecer en un convenio colectivo que algo no es salario. Dice el tribunal primero, si algo es salario en función de este concepto, va a haber irrenunciabilidad respecto de todo lo que haga a ese beneficio. En los otros tribunales aparece una posición más amplia en la cual se concluye que la irrenunciabilidad se refiere a que el trabajador no puede renunciar a percibir un beneficio. No puede, la renunciabilidad hace al pago de la partida que tenga carácter salarial. Pero, dicen los tribunales, que sí podría la autonomía colectiva establecer, por ejemplo, que un determinado beneficio no sea considerado para la base de cálculo de otras partidas. Y si uno releva convenios colectivos, se encuentra con que muchas veces las partes han hecho esto. El convenio colectivo bancario, por ejemplo, tiene, cuando define bajo qué partidas se van a calcular las horas extras, dice que solo se van a calcular tomando sueldo y prima por antigüedad. No entra en análisis de qué es salario y unidad de sobra o no, simplemente dice solamente para calcular este beneficio se van a tomar tales partidas. Otro convenio colectivo, por ejemplo, uno encuentra que se han pronunciado de esta manera para, por ejemplo, determinar cómo se va a calcular el salario vacacional. Dicen, bueno, solamente será el sueldo y el promedio de partidas variables, pero otras partidas no serán consideradas. Bueno, para estos tribunales esto sería correcto, o sea, las partes podrían, no le quitan, esto no significa que la partida deje de tener carácter salarial, sino que para el cálculo de una determinada partida, ese otro beneficio salarial no va a ser considerado. Esto da un margen importante también a la autonomía colectiva, ¿no? Porque permite por vía de negociación un margen mayor. Y no es un tema menor si uno tiene en cuenta lo que ha sido el ensanchamiento del concepto de salario. Es decir, prácticamente no hay partida que uno pueda contar sin carácter, que no tenga carácter salarial, y probablemente más allá que es un tema de seguridad social, que también se torne en materia agravada. Yo leí hace poco una sentencia del TCA
donde grababa el pago de un máster a un empleado. La empresa, el empleador, invocaba como defensa el hecho de que era un curso absolutamente necesario para el desarrollo de la tarea. Decía, esto no es una partida salarial porque no le reporta una ventaja al trabajador, no es tampoco materia grabada en el concepto de que no constituye un ingreso, es un curso de capacitación necesario para el empleo, y el TCA le dio la razón al BPS, lo consideró grabado por entender que en definitiva el curso tenía una extensión tal, duraba como 2 años y medio creo que era, que hacía que trascendiera lo que podía ser simplemente el reporte de la utilidad para el trabajo. Entonces decía, no hay duda que esto es un beneficio que constituye parte de la remuneración de ese trabajador. Bueno, esos conceptos, eso mismo trasladado al derecho del trabajo, implica ese ensanchamiento del concepto donde hay muy poco margen para establecer beneficios y eventualmente no asignarle carácter salarial. Pero entonces, bueno, esta postura del tribunal habilita por lo menos los margen para eso. Hay unas cuantas sentencias también que se pronuncian sobre este tema en relación a la inclusión del beneficio de alimentación para el cálculo de la renta en materia de trabajadores pesqueros, donde también la jurisprudencia concluye que en esos casos es válido que las partes en un convenio pacten que la alimentación no sea considerado salario a esos servicios. El otro elemento que también vinculado a esta parte, digamos, inicial de conformación del salario que se analiza en la jurisprudencia es qué margen hay para los cambios en la composición del salario, si puede modificarse su composición. Y acá hablamos de integración del salario, es decir, de elementos básicos y marginales, no en relación a la cuantía. Si se afecta a la cuantía, ahí estaremos en una situación de rebaja salarial, a la cual la jurisprudencia también trata y le da determinados alcances. Pero cuando no se afecta a la cuantía, es posible modificar la composición, y en tal caso es posible hacerlo por acuerdo de partes, es posible hacerlo unilateralmente, requiere contrato individual, convenio colectivo. Hay muy poca, prácticamente es un tema que la jurisprudencia no analiza, no hay sentencias que se dediquen a analizar este tema. Yo personalmente creo que la composición del salario es algo que las partes pueden modificar. Me parece que la restricción hace a la cuantía y no al cómo se integra el salario. Entonces las partes podrían modificar la composición del salario sin que eso diera, generara una eventual contingencia de reclamos futuros. Sí entiendo que no es posible que se haga unilateralmente por el empleador, porque el trabajador puede, aunque yo gane 100 pesos a fin de mes, no es lo mismo que me paguen 100 pesos, 80 en plata y 20 en especie, pero sí podría hacerse por vía de acuerdo individual, es decir, sería materia de innovación contractual. No haría falta un convenio colectivo, porque esto no hace al conjunto, no hace al interés de la categoría, sino que hace al interés individual de cada trabajador, percibir o no el salario para un lado o para el otro. Recién en los últimos tiempos es un tema que se está empezando a ver, por ejemplo, con la proximidad de los trabajadores a los años de causal jubilatoria, donde los trabajadores prefieren empezar a tener todo su salario en dinero, aunque le aumente su materia grabada y eventualmente le baje el salario líquido, pero tiene un beneficio que es la asignación computable a los fines jubilatorios. Entonces, esa es una hipótesis donde hay un cambio, una formación contractual, uno puede cambiar la composición del salario, que incluso puede redundar en una rebaja salarial en cuanto al neto que percibe el trabajador, y yo creo que eso no sería una situación que generara contingencia, ni que esté vedada o que vulnere el principio de renunciabilidad. Sí, naturalmente, cuando uno habla de cambios de la composición en el salario, hay una restricción, y la restricción está en lo que el Consejo de Salarios establezca como salario mínimo, porque recuerden que el Consejo de Salarios
la ley del Consejo de Salario prevé que en principio el salario mínimo siempre debe ser el dinero y para que su salario mínimo se integre con otras partidas debe haber habilitación del propio ley. Ahí hay una discusión y hay una sentencia que analiza si la ley de 6.713, la ley de materia agravada, implicó alguna modificación en este concepto. Recuerdan que la ley de materia agravada prevé la posibilidad de integrar hasta el 20% del salario con partidas de alimentación, salud, seguro de vida personal y transporte. Entonces, si eso afecta, si implica una modificación al artículo primero de la ley del Consejo de Salario. Ahí se concluye que no es posible, que esta ley es una ley de materia agravada que hace a la seguridad social y que es lo que hace a la composición del salario mínimo, rige o prima la ley del Consejo de Salario como norma especial y por tanto esa posibilidad de integrar el salario con otras partidas, si no es que el laudo expresamente lo habilita, podría aplicarse en la medida que se esté por encima de respetando el salario mínimo, pero no para integrar el mínimo de la categoría con esas partidas en el otro aspecto que se analiza en las sentencias es el referido al valor del recibo. Formalidades y valor del recibo. En todas las sentencias se afirma que la prueba del pago del salario le corresponde al empleador y que el medio de prueba que tiene el empleador para eso debe hacerlo a través del recibo respectivo. Es obligación del empleador aportar el recibo de pago por dos motivos: por el principio de disponibilidad del medio probatorio, porque es quien tiene el documento y lo tiene en su poder, y por el principio de buena fe. Acá entra a jugar también la ley de inclusión financiera. Recuerdan que la ley de inclusión financiera, la ley 19.210, en el artículo 10 establece que el depósito en cuenta oficia de pago. Pero a continuación el propio artículo prevé que ello es sin perjuicio del cumplimiento de las formalidades de expedir el recibo. Yo creo que más allá de que obviamente la propia ley de inclusión financiera establece que sigue siendo obligatorio el extender un recibo, también creo que en el futuro estas posiciones, sobre todo vamos a ver posiciones excesivamente formalistas en la jurisprudencia en relación al valor del recibo, van a ir cambiando, porque en la medida que yo acredite en un juicio el depósito en cuenta, el pago no va a ser cuestionado, no me van a poder decir que como pagué mal, ese pago no va a ser válido, porque yo cumplí con lo que dice la norma, deposité en cuenta y la norma me dice que ese depósito oficia de pago. O sea, creo que acá podrá haber un tema de falta administrativa y podría ser sancionado por el Ministerio de Trabajo por no extender los recibos en forma, pero no un tema de que no me permitan que ese depósito tenga el carácter cancilatorio o el carácter de pago del crédito que eventualmente se discuta en juicio. Obviamente lo que yo tendré que hacer será poder demostrar en juicio, descomponer la partida, la suma que pagué, para poder acreditar cuáles son las partidas que ese monto incluye. Pero me parece que la jurisprudencia va a tener que de alguna manera empezar a dar cabida al valor del artículo 10 de la ley de inclusión financiera. En lo que refiere al salario y al recibo, también queda claro que la jurisprudencia no acepta, digamos, salarios globales, no acepta que el recibo simplemente diga un monto total por conceptos laborales, sino que se exige claramente, y esto es pacífico, digamos, que los montos que se paguen deben estar desglosados y deben identificarse cada una de las partidas que se están abonando. La jurisprudencia tiene, mayoritaria por lo menos, tiende a
darle al recibo un valor de presunción, pero no absoluta, es decir, admite que por vía del principio de primacía de la realidad se pueda acreditar una situación diferente. Pero en todas las sentencias que se acepta el principio de primacía de la realidad para hacer caer el valor de ese recibo, para darle valor a lo que las partes puedan probar mediante otro modo, se sostiene recurrentemente que, bueno, que esa prueba debe ser seria y debe ser fundada porque el recibo en principio así haría prueba de esto. En esto vale la pena tener presente la posición que tiene el Tribunal Primero respecto al valor del principio de primacía de la realidad aplicado al empleador. El Tribunal de Apelaciones de primer turno sostiene recurrentemente que entonces que el Tribunal de Apelaciones en primer turno tiene una posición bastante especial respecto a la aplicación del principio de primacía de la realidad en favor del empleador. Y dice que hay que ser muy restrictivo en la aplicación, por cuanto sostiene que como el empleador es quien extiende el documento y se supone que además cuenta con todos los elementos de conocimiento y capacidad de asesoramiento y demás para en forma previa a extender ese documento, no puede después pretender invocar el principio de primacía de la realidad para sostener algo distinto al documento que él mismo extendió. Yo la verdad que no comparto esa posición. Yo en esto creo que, como dice el plan, los principios son principios de derecho del trabajo, no del trabajador. Y justamente el principio de primacía de la realidad es uno de los principios donde claramente uno puede mostrar este hecho de que el principio es del derecho del trabajo, no del trabajador, y que puede aplicarse en favor de uno o en favor de otro según cómo corresponda, según sea el caso. Pero tenerlo presente porque en esta postura del tribunal la aplicación del principio de primacía de realidad para hacer caer el valor de un recibo puede ser rechazado. También la jurisprudencia sostiene que cuando el trabajador invoca que percibe un salario mayor al que se prueba por el recibo, la carga de la prueba le corresponde al trabajador. En eso el recibo hace prueba del monto que el empleador invoca y es el trabajador quien tendrá que desacreditar y demostrar por algún otro medio que hay un salario mayor. ¿Qué pasa cuando no hay recibo? ¿Qué dice la jurisprudencia? Bueno, se admite el valor de la, o sea, en algunos casos se admite el valor de la prueba testimonial, se admite también el valor del depósito, y en otros simplemente se ha entendido que la ausencia de recibo aportado por el empleador da por cierto el monto de salario invocado por el trabajador y el carácter de no pago del crédito reclamado. Algo similar, y esto lo sostiene el Tribunal Primero, algo similar a lo que el Tribunal Primero aplica también con las horas extras cuando no hay documentación, que bueno, si no hay prueba documental, será por cierto el número de horas reclamado por el trabajador. Y se traspolan de alguna manera ese mismo razonamiento al tema del salario. El Tribunal Segundo tiene una sentencia llamativa que cuando que refiere a cuando el recibo no contiene todos los elementos formales que establece la reglamentación. Y en ese caso el Tribunal Segundo, en la sentencia del 2015, que es la única que encontré, pero que me pareció fuerte, le dice que entonces en tal caso el recibo carece de valor probatorio y le da un excesivo valor formalista al recibo. Es decir, por un lado en sentencias admiten el principio de primacía de la realidad y después en un caso donde hay recibo pero que le faltan algunos aspectos formales, le hacen cancelar el valor probatorio de ese recibo. El otro aspecto es el que refiere a la rebaja salarial. Si es posible la rebaja, y acá la jurisprudencia analiza dos formas de rebaja, la unilateral y la bilateral. ¿Qué pasa con la rebaja bilateral, con la novación?
la jurisprudencia parece aceptar la figura de la novación de rebaja salarial, pero exigiendo el cumplimiento de algunas formalidades para ello. Y en tal sentido, en el fallo se habla de la existencia de un acuerdo, un documento escrito, la necesidad de la asistencia letrada al trabajador para acreditar la existencia de un consentimiento libre y la voluntariedad del trabajador en la firma de ese acuerdo, la existencia de un animus novandi. En las sentencias se hace mucho hincapié al momento de validar estos acuerdos en la existencia de una causa razonable que justifique el planteo, o sea, que esa rebaja salarial responda a un motivo fundado, que haya y no que sea mero arbitrio del empleador, y que haya el pago de una compensación. En algunas sentencias se dice a texto expreso que no es motivo suficiente para justificar la novación el hecho de que se conserve el empleo. O sea, además de la conservación del empleo, eso no es un beneficio suficiente para justificar la rebaja salarial, sino que ese mantenimiento del empleo debe ir acompañado con el pago de una compensación. Y una cuestión importante es que también se reafirma que no constituye despido abusivo el despedir a un trabajador que rechaza un acuerdo novatorio. Y esto es importante porque a veces se plantea decir, bueno, pero está bien, cuando el argumento de decir, bueno, ¿qué libertad tuvo el trabajador? Si es o no vas o te vas. Es decir, o aceptás el acuerdo novatorio o perdés el empleo. Entonces, bueno, sin embargo, la jurisprudencia dice, no, es un acuerdo válido y que lo despidan por decir que no constituye un despido abusivo. Posición que comparto, porque me parece que en un sistema como el nuestro, donde por lo menos todavía por ahora el despido es libre, incluso la jurisprudencia dice que, como va a decir Mangarelli más tarde, que no necesariamente un despido sin causa no es un despido abusivo. ¿Cómo va a ser despido abusivo? Un despido por rechazar un acuerdo novatorio donde, bueno, mediaba la causa razonable. Pero me parece que es bueno que la jurisprudencia lo diga y que esté puesto en blanco y negro. Dice la jurisprudencia también que la compensación que percibe el trabajador es lo que le da licitud al acuerdo novatorio y lo que diferencia un acuerdo novatorio de rebaja salarial de una simple rebaja salarial que puede dar derechos al trabajador. Lo que no se analiza en ningún fallo es cuál es el piso de esta compensación y de esta rebaja, o sea, cómo debe, no hay sentencias que digan cómo debe calcularse la compensación ni cuál es el límite para la rebaja. Yo acá creo que simplemente eso los fallos no lo han analizado porque en la práctica se ha seguido la posición que ha sostenido la doctrina desde que se empezó a estudiar el tema de la innovación de rebaja salarial, de que bueno, esto se calcula, como llamamos vulgarmente, con un despido parcial, es decir, pagando el despido calculado sobre la base de la rebaja, sobre el monto que se emplea. Y en lo que refiere al piso de estos acuerdos novatorios, naturalmente va a estar por el salario mínimo que establezca el Consejo de Salario o el laudo o el convenio colectivo para la categoría, es decir, el margen para la autonomía privada de la voluntad queda entre lo que el trabajador gana, ¿no? y el salario que que efectivamente percibe el trabajador. Ese sería el margen, la banda, digamos, de libertad para estos acuerdos novatorios. Se admite también, la jurisprudencia dice que la novación no es solamente válida para la rebaja, sino también para cambiar la composición del salario, como decíamos recién. Y también hay algunas sentencias que dicen que los acuerdos novatorios, cuando refieren a rebaja de horario por rebaja proporcional de salario, en ese caso no es necesario el pago de compensación. Creo que la mayoría de los que estamos acá seguramente pensamos eso y no nos sorprende la solución, pero como a nivel de la doctrina también se
se ha puesto en tela de juicio el valor a veces de esos acuerdos. Me parece que también es importante tener en cuenta que la jurisprudencia lo ha analizado y que ha dicho que en este caso no hay rebaja, es simplemente ajuste proporcional y el salario se paga en función del tiempo trabajado. Si el tiempo se reduce, el salario se reduce, y en tanto esta reducción sea proporcional, no hay necesidad de pagar compensación. Si la jurisprudencia obviamente rechaza la existencia de la rebaja unilateral y dice que esta rebaja unilateral constituye un plus variante abusivo que le da derecho al trabajador a darse por despedido indirectamente. Se analiza también en materia de despido indirecto el tema de la contemporaneidad del reclamo, y la jurisprudencia dice que debe haber proximidad en el tiempo entre la rebaja salarial y la decisión del trabajador de darse por despedido, porque si no se ejerce con cierta proximidad ese reclamo, hay una tolerancia a la modificación que se interpreta como una suerte de aceptación, consentimiento tácito o prueba de no perjuicio, pero lo cierto es que si no se da ese reclamo próximo en el tiempo, el despido indirecto no va a prosperar. Y otra cosa que señala la jurisprudencia, también es parte del instituto, pero que a veces, sobre todo los trabajadores, muchas veces pierden de vista, es que los jueces, la jurisprudencia dice que el despido indirecto requiere necesariamente que el trabajador deje de trabajar y comunique su decisión al empleador de que el no trabajar es por consecuencia de considerar que hay un incumplimiento contractual que genera el despido indirecto, para poder diferenciarlo del abandono. Es decir que los tres elementos que en definitiva la jurisprudencia pone o los cuatro elementos para el despido indirecto: la existencia de un incumplimiento contractual de entidad, el ejercicio de darse por despedido en forma próxima al incumplimiento que se invoca, es decir, la contemporaneidad de la decisión, el dejar de trabajar y el informar al empleador que esa decisión es consecuencia de que el trabajador se entiende que se quiere dar por despedido y no que está renunciando, no que hace una renuncia tácita al empleo. También en la sentencia se analiza la incidencia de los beneficios salariales en los otros créditos que tiene derecho a recibir el trabajador. En materia de aguinaldo no hay mayores novedades, es decir, la jurisprudencia se remite al concepto de salario de la ley y ratifica recurrentemente los conceptos de que las partidas en especie no deben computarse para el cálculo del aguinaldo, que solo aplican las partidas que tengan carácter salarial, pero que además sean retributivas, lo cual nos deja fuera, por ejemplo, las gratificaciones. También la ratificación que el único aguinaldo que no genera aguinaldo es el aguinaldo legal, cuando hay pagos de aguinaldos complementarios, estos sí inciden en el cálculo del aguinaldo siguiente, porque la exclusión de la ley refiere al aguinaldo que se paga por esta ley, como dice la norma. Y también en materia de gratificaciones, su inclusión solamente cuando se vuelvan regulares y permanentes, es decir, cuando adquieren carácter salarial. Y también se señala, y en esto repitiendo simplemente el texto legal, que las participaciones y las habilitaciones que pueda percibir el trabajador en las utilidades de la empresa no computan para el cálculo de la aguinaldo. Donde sí puede haber alguna novedad es en el tema de las incidencias de beneficios laborales en el salario vacacional y en la licencia. Y acá hay algunos fallos que han empezado a tomar este concepto que contiene el artículo 7 del convenio 132, cuando hablan que en la licencia el trabajador debe percibir por lo menos el jornal habitual o medio. Y este tema del jornal habitual o medio ha servido para que en las sentencias de la Corte y las sentencias de los tribunales que afirman que hay unas sobre aguinaldos complementarios y otras sobre bonos, que estos bonos que pueden percibir los trabajadores o los aguinaldos complementarios que puedan pagar las empresas
no computan para el cálculo del aguinaldo. Como ustedes recuerdan, para el cálculo de la licencia, perdón. Como ustedes recuerdan, la ley de licencia dice que las partidas variables computan el promedio de lo ganado en concepto de remuneración variable en los 12 meses anteriores al inicio de la licencia, debidamente actualizado por los ajustes salariales ocurridos en el periodo, deben acrecer el jornal de vacaciones. Y en esta sentencia lo que se discute es si estos bonos son partidas variables que se perciben dentro de los 12 meses anteriores y que entonces deberían acrecer el jornal de vacaciones. Deberían sumarse a las demás partidas que el trabajador puede ganar. En esta sentencia se dice, no es correcto, es cierto que son una remuneración variable, es cierto que tienen carácter salarial, pero no integran el jornal habitual o medio. ¿Por qué? Porque el concepto es, en definitiva, si el trabajador sale de licencia, debe ganar como si trabajara, pero no más. Y esta partida anual de bono, de aguinaldo complementario o demás, si estuviera trabajando en lugar de estar gozando su licencia, no lo estaría percibiendo. Entonces dicen, no integra, es salarial, es variable, pero no integra el jornal medio del trabajador. Y su inclusión implicaría que el trabajador en vacaciones ganara más que trabajando. Y entonces, en base a esta sentencia, a este criterio, se empiezan a rechazar esas partidas. De la Corte hay 2 o 3 sentencias y hay unas cuantas del tribunal. También se ratifica el concepto de que las partidas en especie, como dice también el convenio 132, solamente acrecen el jornal de vacaciones cuando el trabajador deja de percibirlos en la licencia. Y acá distinguiendo cómo se calcula el jornal de vacaciones cuando la relación está vigente y cómo se calcula el jornal de vacaciones en caso de egreso. Mientras la relación está vigente, las partidas en especie solo acrecerán el jornal de licencia si el trabajador deja de percibirlas en la vacación. En cambio, en egreso, como la relación se extinguió, las partidas en especie se dejaron de percibir y en este caso, también invocando el convenio 132, todas las partidas en especie que el trabajador pueda percibir van a tener que ser consideradas para el cálculo del jornal de vacaciones. En materia de salario vacacional, simplemente la jurisprudencia destaca que todo lo que va para la licencia va para el salario vacacional, es la base de cálculo del beneficio, y hay algunas sentencias que analizan el concepto de jornal líquido. Ustedes recordarán que el Ministerio de Trabajo tiene la postura que en caso de egreso, licencia no gozada y salario vacacional son iguales, porque como la licencia no gozada no paga aporte, equivale al líquido de la vacación. Y en esta sentencia, donde se ha cuestionado ese concepto, se afirma que es equivocada la postura del Ministerio, porque una cosa es que coincidan líquido y nominal, porque la partida queda exonerada, y otra cosa es si eso constituye el jornal líquido. Acá adelante hay un lugar y ahí queda otro. También somos los dudas cuando se más atrás queda más atrás. Y en estas sentencias se señala que efectivamente, sea que se trate de licencia que se goza o de licencia de egreso, para calcular el salario vacacional siempre hay que descontar las contribuciones especiales de seguridad social, como prevé el decreto reglamentario de la ley de salario vacacional. Se aparta del criterio del Ministerio y dice acá no importa que coincidan matemáticamente líquido y nominal. Hay una norma que dice cómo se calcula el líquido y esa es la norma que hay que atender. Por tanto, habrá que bajarle todas las cargas sociales para calcular el jornal líquido y a partir de ahí calcular el salario vacacional, aunque resulte que en el caso de eso el vacacional termine siendo menor que lo que se pague por concepto de licencia. En materia de despido no hay novedades, simplemente la jurisprudencia ratifica el concepto doctrinario de que la remuneración total de un mes de trabajo implica tomar ese concepto de mensualidad, todas las partidas que el trabajador gana, fijas o variables, en dinero o en especie,
sin incluir ningún tipo de partida para el cálculo del despido. Lo que sí, obviamente, hay diferencias es en lo que hace básicamente a criterios de estimación, fundamentalmente de la estimación de partidas en especie, de cómo se computan, cómo se estiman numéricamente para su inclusión. En materia de horas extras, la discusión pasa por el concepto de qué significa el salario que remunera unidades hora, es decir, cuáles son, además del sueldo base, las partidas que deben incluirse para el cálculo del valor de la hora común para calcular la hora extra. Yo creo que ese es un tema que viene siendo centro de discusión jurisprudencial. La jurisprudencia sigue sosteniendo, me parece a mí, mayoritariamente la posición de que es solo el sueldo base, pero empiezan a aparecer sentencias que básicamente incorporan dos beneficios para el cálculo de la hora extra, que son las comisiones y las primas por productividad. Esas parecería que son las dos partidas que más vienen, digamos, abriendo camino para su aceptación, y el argumento pasa por la mayor, decir, bueno, sobre todo en materia de comisiones sobre primas de productividad, hay dos argumentos para decir que no van. Es decir, bueno, ¿por qué va a valer más la comisión que yo genero por vender este teléfono en la hora 9 de la que genero en la hora 1? Si en definitiva es lo mismo y no está asociado a tiempo. Y el fundamento que se señala, el tribunal primero ha desarrollado ese concepto, es que hay que remunerarlo como extra por la mayor penosidad que genera el trabajo realizado. O sea, el vender este teléfono en la hora 9 genera para el trabajador una mayor penosidad, un mayor esfuerzo, un requisito de mayor dedicación, y entonces se entiende que esa es la fundamentación o la base para invocar que computen para el pago de las horas extras. Sí, la jurisprudencia ha rechazado recurrentemente la inclusión de las partidas de alimentación, los tickets de alimentación en la base de cálculo de las horas extras, por entender que no hacen al tiempo de trabajo. También se rechaza recurrentemente la inclusión de los viáticos, por decir que los viáticos en definitiva compensan otra cuestión, compensan el mayor esfuerzo que genera el trabajo, y también sentencias que han rechazado la prima por antigüedad, diciendo que si bien la prima por antigüedad está vinculada a tiempo de trabajo, no es al tiempo de la labor, sino a la duración del empleo, y que entonces tampoco se justifica su inclusión en las horas extras. Y luego la jurisprudencia analiza elementos marginales de salario. Yo elegí dentro de todo lo que hay tratados en las sentencias, aquellos que me parece que pueden tener más desarrollo en la realidad, que puedan resultar más útiles para ustedes. El primer beneficio que se analiza es el de la alimentación, y acá se ratifica el carácter salarial del beneficio y se ratifica la obligación de su inclusión en licencia y salario vacacional. También se ratifica el concepto del convenio 95 de que no puede haber un salario exclusivamente pago en especie, nadie puede trabajar por casa y comida, por decirlo de alguna forma, y en la sentencia de alimentos, como les decía cuando hablamos del tema de composición de salario, es donde más aparece esa posibilidad de que las partes puedan no asignarle naturaleza salarial a la partida para un determinado tema. En materia de vivienda, ¿qué dice la jurisprudencia? Dice que le corresponde al trabajador la prueba del beneficio que reporta el uso de la vivienda. Es decir, que la estimación económica, la carga de la prueba de la estimación económica del beneficio le corresponde al trabajador, y que si no puede el trabajador evaluarlo, si no surge de la prueba suficiente, será el juez quien, uso de sus reglas, aplicando las reglas
de la lógica y la experiencia, deberá determinar la estimación. O sea, con un criterio que uno puede ponerlo en tela de juicio, porque en realidad está yendo más allá de lo que puede ser facultad inquisitiva. En definitiva, estaría produciendo la prueba que debió producir la parte, ¿no? Y se señalan en estos fallos que la utilización de los fictos para la estimación de los beneficios siempre debe ser residual. O sea, si no lo pudo estimar el trabajador, si no lo pudo estimar el juez de acuerdo a sus reglas de la máxima de la experiencia, recién en ese caso podrá irse a los fictos de seguridad social para estimar. Esto por el concepto de que lo que siempre se está buscando al momento de estimar el carácter salarial de un beneficio en especie es a estimar o cuantificar lo que es la ventaja económica. Entonces, bueno, primero eso es lo que debe buscarse, y solo si no podemos realmente determinar cuánto vale esa ventaja económica, podemos ir a los efectos de seguridad social. Una cuestión interesante que también se señala es que los jueces afirman que la vivienda y la alimentación no pueden privarse al trabajador en caso de sanción. Es decir, que un trabajador que recibe casa y comida, si es suspendido, no percibirá salario, pero el empleador igualmente debe cumplir el periodo de esa suspensión, en mantenerlo obviamente la posibilidad de ocupar la vivienda, pero además en darle la alimentación. Son sentencias referidas a trabajadoras rurales, pero pueden aplicar a cualquier otro trabajador que también perciba alimentación y vivienda. También en materia de vivienda se afirman en los fallos que la posibilidad de descontar un valor a la partida del salario base solamente puede ocurrir si el laudo lo permite. Si no, no es posible decir, bueno, parte del salario mínimo se está integrando con esta partida de vivienda y por ende te vamos a pagar tanto menos en un concepto de vivienda. La otra partida es el automóvil. No hay sentencias recientes que atiendan la estimación de cómo se estima el valor del automóvil. Nosotros buscamos en este relevamiento, a ver, yendo más atrás en el tiempo de los 10 años que se analizaron, y encontramos algunas sentencias de la década del 90 que se habían pronunciado sobre este tema, y utilizando como criterio ese concepto de la ventaja económica, nos encontramos con dos criterios de estimación. Uno que estimaron el beneficio del automóvil en el equivalente al 30% del sueldo del empleado, y otros que lo estimaban en el 30%, pero no del salario, sino de todos los gastos que la empresa asume respecto del vehículo del trabajador. Entonces, el 30%. ¿Y por qué el 30%? Bueno, porque decían que si se suman los tiempos de ocio del trabajador que usa el auto para su beneficio, esto representa un 30% del mes o un 30% del año. Si uno suma días de descanso semanal, vacaciones anuales, feriados y horas no hábiles de los días laborales. Entonces, bueno, todo eso representa alrededor de un 30% del tiempo, y por tanto eso es lo que sale. ¿Por qué? Porque eso es el tiempo de libre disponibilidad, que es lo que los jueces toman en consideración para darle carácter salarial al beneficio. Es salario porque esa libre disponibilidad le reporta ventaja económica. Entonces decíamos 30% de los gastos puede ser patente, seguro, cochera, mantenimiento, todos los gastos que el empleador asume, y en otra sentencia se iba al 30% del sueldo, diciendo que, si bien es cierto que es arbitrario tomar el sueldo para esta estimación, decían que como todos nuestros sistemas, en definitiva, toman el salario como base de unidad, dice, bueno, reporta es simplemente traspolar lo que las normas le ponen para casi todos los beneficios. Y bueno, básicamente el beneficio se indemniza
analiza bajo la unidad salario, entonces bueno, usar también el salario a estos efectos, y en esa sentencia se ha agregado que también de alguna forma el salario que percibe el trabajador va de la mano con el tipo de auto que percibe, y entonces el mayor eventual valor o jerarquía que pueda tener. También se analiza en algunas sentencias el tema del pago del boleto de ómnibus por parte del empleador. Y una sentencia del Tribunal Cuarto me sorprendió por el criterio que consagra, porque establece que el pago del boleto de ida y vuelta al trabajo no es salario, porque no representa una ventaja económica para el trabajador. En esta sentencia se dice que el pago del boleto de ida y vuelta en realidad es un gasto que el trabajador de cualquier manera debería desembolsar para concurrir a trabajar. Y además es una partida que no va a poder utilizar nunca en beneficio propio ni asignarlo a otro destino. A mí la verdad que me llamó la atención muchísimo esta sentencia, porque no tiene nada que ver con todo lo que se sostiene en materia de salario en todas las demás partidas. Con ese criterio, ninguna partida, todo. No sería tampoco salario de uniforme, no sería salario de alimentación, porque también tengo que comer, también tengo que vestirme, también tengo que circular de alguna manera. Sobre todo, además, me llamó la atención, en la sentencia no decía qué tipo de trabajador era, pero yo cuando la leía pensaba en los trabajadores domésticos con retiro, donde claramente la forma típica de fijar la remuneración es sueldo más boleto. Y no hay duda que ese boleto es salario, porque sí, sin duda que es un gasto necesario. Pero si el empleador no asumiera ese gasto por mí, yo tendría que aplicarlo de mi sueldo, y ese es el criterio espejo que el juez toma, que los tribunales toman para decir que la vestimenta es salario. Si no le dieran la vestimenta, si no le dieran el uniforme, el trabajador tendría que pagar de su bolsillo y desgastar su ropa para ir a trabajar. Pero bueno, en este caso el Tribunal Cuarto con sus argumentos le quitó carácter salarial al boleto y después invocó otro elemento más, y además se paga con rendición de cuentas. También concepto que vamos a ver que después cuando llegan a los viáticos dicen no es relevante cómo se pague. O sea que es una sentencia, una golondrina no hace verano, con lo cual no sabemos si el Tribunal Cuarto después volverá a repetir este criterio, pero la funda mucho y toma, como les decía, esos elementos, es decir, es un gasto que todo trabajador debe incurrir, no puede usarlo en beneficio propio, no le puede asignar otro destino y se le paga contra rendición. Y entonces dice, no es salario y no corresponde imputarlo en el salario ocasional ni en la licencia, criterio distinto al que vimos para el que utilizaban para los bonos. Porque acá sí es una partida que implicaría que el trabajador en vacaciones gane menos que cuando trabaja. Criterio que se da de patada con el concepto del jornal habitual, el jornal medio que invoca el tribunal. Pero bueno, me parecía que valía la pena mencionar. Otra partida que empieza a aparecer cada vez más recurrentemente es el tema de los teléfonos celulares, el pago de los teléfonos celulares, si es salario o si no es salario. Y las sentencias concluyen todas que el pago del teléfono por el empleador constituye salario, y toman algunos elementos para decir que no. Dicen, por ejemplo, no es salario cuando se prohíbe su uso durante los fines de semana. Cuando es decir, no miran la afectación, si es que se le da el teléfono porque es necesario para la empresa, dice, bueno, no, la prohibición de uso durante los fines de semana permite afirmar que el beneficio no es salario porque no lo puede usar para su beneficio. Esa es una sentencia del Tribunal Primero. Y también el Tribunal Cuarto le ha quitado carácter salarial cuando el pago del teléfono se hace contra rendición de cuentas, cuando al trabajador le pagan efectivamente lo que gasta. Y no se analiza en la sentencia si lo que le pagan es solamente el gasto de trabajo. Eso sería razonable si el gasto fuera simplemente del tiempo de trabajo. Pero no, acá simplemente dice, bueno, el hecho de que se pague contra rendición de cuentas el uso del teléfono celular le saca carácter salarial. Y después hay varias sentencias, no son muchas, pero todas las que hay sostienen que el teléfono
el gasto de teléfono no debe computarse para el cálculo de la hora de las horas extras. Con respecto al uniforme, bueno, como señalaba recién, se sigue en esto la posición de PLA y el argumento es salario, porque si no lo diera el empleador, el trabajador debería destinar parte de sus ingresos a comprar ropa de trabajo. En materia de viáticos, acá aparecen también algunos criterios, algunas cosas novedosas que aparecen en la sentencia. Primero, el definir el concepto de viático, es decir, algo no es viático simplemente porque las partes lo denominen de esa manera. Para que una partida sea viático debe poderse acreditar que se paga para compensar el mayor gasto o esfuerzo generado por el trabajo. Es decir, esa es la premisa para que una partida sea viático, y en esto es el concepto de la materia de viático. Y el viático, para que sea salario, va a tener que tener la posibilidad de generar un beneficio para el trabajador, es decir, además de compensar el gasto para el cual se destina, reportarle al trabajador ventaja económica. Y acá los jueces dicen, no es un tema de denominación, o sea, va a haber que analizar la partida para ver si efectivamente se dan esas situaciones. La Suprema Corte dice que para definir si un viático es salario o no es salario, su naturaleza jurídica debe analizarse en cada caso concreto. Dice, no es salario si rezarse gastos motivados por el trabajo. Y ello, dice la sentencia, es válido tanto para un viático a forfait como para un viático sujeto a rendición de cuentas. Es decir, no necesariamente porque sea forfait va a ser siempre salarial. Si se logra demostrar que ese viático no estaba sujeto a rendición de cuentas, pero en realidad no reportaba ventaja, sino que todos los gastos generados por el trabajo eran absorbidos por ese viático tampoco va a tener carácter salarial. Donde parece menos claro el criterio de los viáticos es en el Tribunal Primero. El Tribunal Primero va y viene con estos conceptos, en algunos casos simplemente porque el viático es a forfait, ya lo declara salarial, en otros utiliza este criterio para darle carácter salarial al 100% del viático. El viático era tan grande que todo es salario, porque prácticamente no puede decirse que es muy poco lo que se afectaba al uso. Pero este tema de empezar a tomar estos aspectos, a mí por lo menos me resultaron novedosos, porque normalmente siempre estamos en la línea del 50 y el 25, aplicando las normas de materia agravada, que parecían ser los criterios que pacíficamente estaban aceptados, y bueno, en la sentencia, cuando se discute por lo menos, empieza a aparecer el tema de decir, bueno, no alcanza con la denominación, no hay que aplicarlo a la tabla, hay que ver cuánto es o qué es la ventaja económica. En materia de gratificaciones, aparece también su carácter salarial cuando las gratificaciones se tornan habituales y permanentes. Si se invoca que la gratificación se paga sujeto a un resultado, las sentencias dicen que es carga de la prueba del empleador acreditar esa situación y que la misma estaba en conocimiento del trabajador. El Tribunal Tercero dice, por ejemplo, que para ver si una gratificación es salario o no es salario, se debe mirar la ocasión y frecuencia con que se paga. Dicen, si son inusuales, imprevisibles, se impone que no se originan en el trabajo y que por ende no van a ser salarios, no van a ser salarios. Es decir, no importa que se hayan reiterado, lo importante es ver, se pagaron más veces, pero es inusual ese pago, era imprevisible, había una expectativa del trabajador que llegaba a tal fecha y se le pagaba, como elementos que pueden coadyuvar para eventualmente quitarle o darle carácter salarial de beneficio. El Tribunal Primero tiene una sentencia muy llamativa en el análisis de la regularidad y la permanencia, que dice que la regularidad y la permanencia solo se torna relevante cuando se duda de la naturaleza de la gratificación. Cuando la partida que se paga, de que se trate, está directamente ligada a la conducta del trabajador, es claro que ésta tiene naturaleza salarial. Es decir, si yo pago una gratificación, parecería que el tribunal lo que quiere decir es,
Si yo pago una gratificación de fin de año por reconocer los resultados obtenidos por el trabajador que alcanzó las metas, no importa que sea la primera vez. Esa partida va a ser salarial porque se está pagando directamente, se está pagando ligada a la conducta del trabajador, ligada a su rendimiento, a su esfuerzo, a su capacidad de trabajo. Esto es importante porque normalmente uno dice, bueno, la primera vez igualmente es gratificación independientemente de. El tribunal de acá lo que dice es no. Cuando se tiene duda al respecto hay que mirar la naturaleza de lo que hay que mirar por lo que se sirve. Si la partida se sirve ligada a la conducta, ligada al esfuerzo, al trabajo, pues entonces será salario desde la primera vez. Y otra cosa que también afirma el tribunal primero es que una gratificación para ser tal debe necesariamente pagarse en dinero, porque dice que las gratificaciones son sumas otorgadas voluntariamente por el empleador. Y como se habla de sumas en la definición, esto implica que deba pagarse en dinero. Yo la verdad que en esto tampoco comparto, me parece que no es a medida que nosotros el salario es ventaja económica de dinero en especie, eso aplica a cualquier beneficio. Una gratificación puede ser en dinero o puede ser en especie, no encuentro fundamento para esa posición. En materia de propinas, se ratifica el criterio que para que la propina sea salario tiene que ser habitual en el sector de actividad en que se sirve y sin haber sido considerada por las partes al momento de la contratación. Así que no cualquier propina adquiere carácter salarial. Hay alguna sentencia que dispuso la inclusión de la propina en la base de las horas extras, diciendo que en definitiva es salario que corresponde a este concepto del basado en este extremo, ¿no? En que fue considerado por las partes al momento de contratar y si no es que lo base pactado hubiera sido otro. También en materia de comisiones se señala que las comisiones van para las horas extras porque están vinculadas a la mayor penosidad del trabajo, como ya dijimos, y que corresponde al patrono probar todos los elementos constitutivos de la comisión. Es decir, para señalar que el trabajador eventualmente puede o no puede tener derecho a la partida, todos los elementos constitutivos le corresponden al patrono. Una sentencia interesante en materia de comisiones que yo en la única que se pronuncia sobre el tema, establece el Tribunal Cuarto que si hubo un cambio de comisiones por razones de mercado y el mismo es tolerado durante un tiempo por el empleador, por el trabajador, en este caso se hablaba de un año, eso implica novación. Es una sentencia bastante atípica porque en realidad si ustedes relevan la jurisprudencia de comisiones, la jurisprudencia es absolutamente restrictiva para aceptar cambios de comisiones, ya sea porque se incorporen nuevos productos o porque cambien las reglas del mercado o porque el producto se venda solo, como dice, por campañas publicitarias. Bueno, la comisión es salario y no se puede bajar. Esta sentencia del Tribunal Cuarto la admite por el lado de la innovación y dice, bueno, si se cambian las comisiones, si hay una razón de mercado que justifique y ello es tolerado durante un tiempo, el tribunal estima en un año, pues entonces debemos concluir que hay innovación. Y finalmente la última partida que aparece relevada son las acciones, los pagos en acciones. Y acá hay pocas sentencias de este caso, pero las que hay dicen que los pagos en acciones o la compra de acciones por los trabajadores a precios preferidos no son salarios. No son salarios porque dicen, en primer lugar, no se le impone al trabajador, se le da la posibilidad de esa voluntariedad de poder o no quedar la partida, porque además no se relacionan con la actividad, no se relacionan con el trabajo, con el esfuerzo de ese trabajador, y el beneficio no tiene relación directa con el trabajo, le sacan ese carácter contraprestativo. Dicen, generalmente se pagan con otra finalidad, se pagan como fidelización, o se pagan como premios, o se le dan como
una forma de vida y interacción con la empresa, y eso le saca carácter salarial. Y acá es llamativo que difieren Banco de Previsión Social y la justicia laboral, porque las sentencias recurrentemente a estas partidas no le dan carácter salarial, y en cambio hay algunos fallos del Tribunal de lo Contencioso que han dicho que los pagos en acciones constituyen materia, son ingresos y que constituyen materia agravada por contribuciones especiales de seguridad social. Acá es uno de los temas donde no hay coincidencia entre lo que afirma la justicia laboral y lo que afirma la justicia administrativa. Y simplemente, para terminar, lo mismo que dije al principio, lo que uno concluye después de haber relevado jurisprudencia, de haber estudiado el tema, es que prácticamente todo lo que se sirve en el marco del contrato de trabajo se torna salarial. Este concepto se ha ido ensanchando, y que el poco margen de autonomía que hay de la voluntad es en aquellas posiciones de la jurisprudencia o para aquellos tribunales que admiten autonomía de la voluntad por vía de convenio colectivo para determinar que un beneficio particular pueda no incidir para el cálculo de otra partida, pero no para quitarle carácter salarial, porque toda ventaja económica que se sirva como contraprestación termina siendo salario con todas las consecuencias que eso implica. Por aquí yo termino, y salvo que alguien tenga alguna pregunta o quiera hacer algún comentario, hacemos un corte, Mario. Hacemos un corte, sí. Tengo una duda. Sí. Respecto del tema de la nocturnidad, por ejemplo. Como un trabajador se le paga nocturnidad porque ingresó trabajando una noche. Obviamente cumple con trabajar más de 5 horas, no puede ser nada. Y en determinado momento yo, por razones de servicio, pierdo el tener que trabajar en la noche y solamente me gusta en el día. El quitarte ese 20%, que en su caso es más importante este año, se puede entender al ser, digo, la misma necesidad de una rebaja salarial que pueda considerarse. Entonces ahí pasa por otro lado. La nocturnidad siempre es una partida asociada al trabajo en la noche. El asunto lo que puede cuestionar, lo que podría decir el trabajador, es que ese traspaso del entorno diurno, del nocturno al diurno, constituye un decreto indirecto porque es un cambio en las condiciones de trabajo. Pero si acepta el cambio, no podría pretender el pago de la nocturnidad, porque al dejar de trabajar en la noche, pierde beneficio. Y no voy solamente al régimen legal, con los convenios colectivos también, o sea, si no es una partida que lo que paga es la mayor penosidad que tiene trabajar en la noche. Si yo dejo de trabajar en la noche, la dejo de recibir. Lo que podré, así como me puedo dar por despedido si me pasan de la noche al día, del día a la noche, perdón, podría ser inverso, pero basado no en la pérdida de beneficio, no en la pérdida de beneficios, sino en el cambio de condiciones de trabajo. Sí, siguiendo con el tema de la nocturnidad, algunos trabajadores reclaman incluso ese beneficio de la nocturnidad en los días de licencia, lo cual también contradice la ley. Bueno, pero ahí ojo, porque ahí sí haría el jornal habitual a medio, porque si yo estuviera trabajando, trabajaría en la noche. Sí. Entonces, si yo trabajo en la noche, la nocturnidad hace el promedio, sería una partida variable, el promedio de lo percibido por concepto de nocturnidad también debería crecer mi jornal de vacaciones. Sí, el jornal de vacaciones sí, pero no la licencia, porque el salario vacacional y la licencia, tú lo que haces es todo el promedio, como tú decís. Ahora, los días que no trabajó, no generó para el futuro, estoy de acuerdo en el cálculo del salario vacacional y la licencia. ¿Por qué? Porque es un promedio del momento en que le pagás para atrás todo lo que generó. Para la licencia del año siguiente. Exactamente. Y bueno, lo que pasa es que en definitiva, en esos días promedialmente también recibió nocturnidad. Entonces, si no le tomaría el promedio de 11 meses, sino de 12. No, si le tomo de 12 en esos días no generó. Mirá que es una pregunta que te hago No, porque lo he visto yo creo que sí, porque yo hago la ficción, yo le pago nocturnidad en esos días y hago la ficción que trabajo en la noche, por lo tanto tengo que computarlo como jornales nocturnos para el año siguiente.
En el caso de la licencia sindical puede ser distinto porque yo he tenido el sistema planteado. En el caso de la licencia sindical, yo creo que ahí lo que uno puede decir es, yo lo que pago es el salario de ese día, pero la licencia, la actividad sindical no se va a ejercer en la noche. Entonces, no te lo pago igual que no te pagaría si ese día no trabajas. Trabajo de noche y bueno, para poder hacer la actividad sindical al otro día tengo la licencia sindical del exterior. Sí, estamos de acuerdo, pero digo, yo creo que lo que falta es esa penosidad que es lo que paga la nocturnidad. O sea, incluso, por ejemplo, por eso también hay muchos convenios colectivos que prevén, o sea, que si sales de licencia de enfermedad, te pagan la nocturnidad por una determinada cantidad de días, pero si después la licencia se prolonga, te dejan de pagar la incidencia de la nocturnidad en la licencia de enfermedad y demás, porque acá lo que uno tiene que tener, me parece a mí, yo en el tema de la licencia sindical se está planteando muchos reclamos ahora y reconozco que me genera dudas, pero yo entiendo que el argumento es, bueno, es una partida que está asociada a trabajar en la noche. Si yo dejo de trabajar en la noche, no lo pido. Entonces, si yo voy a ejercer la licencia sindical, es el tiempo libre remunerado para el desarrollo de la actividad sindical. A mí se paga con el sueldo base. Es como si dijera, bueno, no, en pagarme el promedio de las horas extras, porque yo siempre hago horas extras. Y si no hubiera estado en licencia sindical, hubiera estado haciendo horas extras. Bueno, sí, pero no es así. Digo, es opinable, es opinable. Por algo está en la mesa de discusión en el Ministerio de Trabajo permanentemente. Pero digo, creo que hay argumentos para los dos lados. Sí. No, siempre está la posibilidad de ir por la vía de ejecución forzada, reclamar la nulidad de cambio. Dependerá si, me pasa que para pedir la ejecución forzada te va a depender de la situación de que se trate, porque si hay, no sé, el ejemplo lo ponía ella, se pierde la nocturnidad porque se cierra el horario nocturno. Bueno, la ejecución forzada no es posible, porque nadie podrá pretender que tenga que abrir la empresa para que solamente tú te vas a ir trabajando en la noche. Pero en aquellos casos que es posible, siempre están las dos instancias de cualquier valiente abusivo, ¿no? Cumplimiento del contrato o nulidad de acto. No, pero es en algunas de las situaciones de los bonos, a la tercera vez hay una obligatoriedad de otro lado. En este caso, el empleado podría reclamar el pago de ese bono. Cuando el bono se volvió regular y permanente, si no estuvo como, porque en materia de bonos las sentencias lo otro que señalan es, bueno, si yo quiero, creo que en algunos de los pasajes lo mencioné, o sea, si yo quiero que ese bono esté condicionado al cumplimiento de una determinada condición, bueno, lo que dicen las sentencias son, esas condiciones deben ser claras, deben ser comunicadas por anticipado al trabajador y deben ser objetivamente medibles. Entonces yo recibí el bono 3 veces, pero en el 4º año no se dan las condiciones para percibirlo. Bueno, en ese caso, aunque lo haya recibido 3 años consecutivos, yo voy a poder negarme al pago porque no se dieron las condiciones. Hay 2 sentencias del año pasado que no están en el anuario, que tratan el tema de qué pasa, no si no me lo pagan porque no se dieron las condiciones, si el contrato de trabajo se extingue antes de la fecha de pago, ¿no? A mí me despiden en diciembre y el bono se paga en marzo. ¿Tengo derecho a reclamar la prorrata o no tengo derecho a reclamar la prorrata o tengo derecho a reclamar todo el bono? Y ahí yo encontré 2 criterios en las sentencias que relevé de ese tema. Hay una sentencia que dice, si entre las condiciones que estaban previstas para el pago del bono estaba la exigencia de que el contrato tiene que estar vigente a la fecha de pago, si hay despido o renuncia antes de esa fecha, se pierde el derecho al pago del bono. Y hay otra sentencia más reciente, esta de segunda instancia, y hay una sentencia más reciente de primera instancia que dice, si es renuncia, sí el trabajador pierde el bono. Pero si es despido y las condiciones después se cumplen, el trabajador va a tener derecho en el próximo mes de abril o cuando se dé el cumplimiento de las condiciones a reclamar la prorrata. ¿Por qué? Porque dicen, si no se puede dejar el cumplimiento del contrato al libre arbitrio de una de las partes. Y dice esa sentencia, bastaría de pedir al trabajador el día antes de la fecha de pago del bono para privarlo del beneficio. Entonces dice, no lo va a poder reclamar entero, va a tener que esperar sí a ver que las condiciones se cumplan y en ese caso pagar la prorrata. Pero entonces, el beneficio solamente en el caso de
en cualquier beneficio que lo puedan pedir. Porque si hay un derecho adquirido y si es salario, hay derecho a reclamarlo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias entonces. Gracias.